despierta y despierta. Estas palabras comenzaban a sonar en la cabeza de Jeff, quien solo se trataba de poner más cómodo. Maldito idiota, despierta. Jeff, ahora molesto, se despertó gritando y tratando de ponerse en pie. ¿Qué quieres?, preguntó Jeff, amenazando torpemente con su cuchillo a Slender. Mira, inmaduro, ya está por amanecer y tienes que provisionarte de comida y agua si quieres seguir vivo en este lugar. Jeff solo se quedó viendo a la nada, pensando en lo que decía Slender. Jeff se dirigió rápidamente a la ventana, viendo como todo seguía igual. Nada había cambiado, todo se encontraba igual. Jeff solo quería que hubiera sido todo una pesadilla, pero desgraciadamente no pudo ser. Realmente todo se fue al carajo y Jeff era el único humano vivo en aquella ciudad desolada, quizás en todo el mundo. Jeff volteó lentamente en dirección a Slender. Y dime, ¿por qué no vas tú? Bueno, yo no necesito de cosas tan banales como el agua o la comida, a diferencia tuya. Además no voy a cuidarte como si fueras un niño chiquito, que te salvará solo fue por hacerte un favor que me quedarás debiendo. Slender alargó su brazo en dirección a Jeff, dándole una mochila y una linterna. Después le tomó de la capucha de su suéter y lo bajó a la calle, dejándolo nuevamente solo. Jeff comenzó a caminar por las calles, mirando de vez en cuando las casas, tiendas y edificios que había a cada lado de las desoladas calles. De vez en cuando encontraba una botella de agua o latas de comida que aún podían servir de algo, pero simplemente no era suficiente. Entonces se le ocurrió una idea: ir a aquel edificio del que había salido. Recordaba que en ese lugar había un gran almacén bien provisto de alimentos y agua. Si tenía suerte podría encontrar varias cositas para sobrevivir un buen tiempo. Ya había llegado, se encontraba frente a aquel edificio que había sido culpable de su actual situación. Sonaba estúpido tener la idea de que un edificio fuera culpable de algo, pero eso era lo que Jeff pensaba en aquel momento. Antes de entrar, Jeff pudo ver un pequeño letrero en el cual decía lo siguiente: Instituto de Investigaciones Criogénicas. Eso quería decir que Jeff fue criogenizado, pero ¿cómo podía ser posible eso? No había nadie vivo que pudiera congelarle, y si hubieran sido las autoridades que para darle un escarmiento por todos sus asesinatos, o solo fue una persona cualquiera que le tenía rencor por algo. Sea como fuere, todos eran posibles sospechosos de lo que le pasó. Jeff comenzó a caminar por los pasillos en los que se filtraban algunos rayos de luz por las grietas de las paredes y los huecos de los techos. Jeff entraba de vez en cuando a alguna que otra habitación para ver si encontraba algo que pudiese servirle, pero no había más que salones con pizarras, escritorios y otras cosas que se usan para investigaciones. Algunos de los cuartos se encontraban cerrados por dentro y de vez en cuando por fuera. De estos provenían ruidos aparentemente de gruñidos y golpes en puertas y paredes, como si algo o alguien quisiese salir. Jeff solo quería salir rápidamente a ese lugar, pero no recordaba mucho la ubicación de la cocina donde estaba el almacén. Solo buscaba algo que le despertara el recuerdo del camino que buscaba, ya fuera un letrero o un mapa del edificio, ya que este parecía ser lo suficientemente grande como para tener un mapa donde se encontrasen las ubicaciones de los lugares importantes del edificio, pero desgraciadamente no era así. Jeff seguía caminando en busca de la cocina, encontrando en su viaje algunas pilas para su linterna. Después de un rato encontró la cocina, que para su mala suerte era la única zona que tenía el techo intacto, por lo que la luz no se daba en ella, lo que dificultaba un poco más la búsqueda del almacén, ya que la cocina era muy grande, ya que alguna vez sirvió para alimentar a 3 pisos de personas que al parecer nunca dejaban de trabajar, ya que Jeff encontró muchos cadáveres sentados en sus sillas, colgados de los techos con huecos en la cabeza, lo que al parecer suponía que fueron asesinados o se suicidaron con un disparo. Todo era posible, pero ¿cuál de esas ideas era la correcta? Jeff no sabía nada de lo que pasó y Slender no le había contado nada, ya que cuando lo iba a hacer fueron atacados por aquellas bestias. ¿Y qué eran esas cosas? Podían ser mutaciones de un animal por causa de alguna planta nuclear que explotase, podían ser demonios sacados del infierno para destruir a la raza humana. Era más probable lo de la planta nuclear, pero Jeff no pensaba bien y cualquier cosa entraba como causa probable de lo que le pasó al mundo.
Encendió entonces la linterna y comenzó a caminar por los angostos pasillos, tropezando con algunas ollas y utensilios que se habían salido de su lugar. En las mesas habían algunos rastros de comida echada a perder. Jeff solo quería que eso no le hubiese pasado a la comida del almacén, ya que era su única esperanza de supervivencia. Un ruido hizo que el corazón de Jeff latiese más rápido. Volteó para ver qué lo provocó y entonces vio a dos monstruos de color negro sin cabeza, con 8 ojos en el pecho y 2 aberturas en el torso que se abrían y cerraban constantemente. Al parecer respiraban por medio de esas aberturas. Jeff no podía hacer nada, por lo cual decidió retirarse a ese lugar y buscar en otro, pero ¿cómo saldría? Esas cosas caminaban en su dirección e iban una a cada lado del pasillo, por lo cual Jeff estaba rodeado. Para suerte de él, esas cosas parecían no ver bien en la oscuridad, ya que pasaron al lado de Jeff sin darle ninguna importancia. Jeff tenía una oportunidad más de encontrar el almacén. Comenzó a caminar lentamente, encendiendo la linterna de vez en cuando para no alertar a los monstruos. Pero Jeff no era lo suficientemente suertudo para seguir. Encontró el almacén, pero al hacerlo, ya sea por simple felicidad o por una reacción inconsciente, Jeff gritó. Los monstruos le escucharon y comenzaron a correr hacia él. Jeff se metió dentro del almacén y con unas cajas bloqueó las puertas. Se tranquilizó un poco y encendió la linterna, con lo cual vio un montón de latas de comida, algunas vacías pero la gran mayoría llenas y consumibles. También había unos garrafones de agua, los cuales vació en las latas vacías para poder llevársela más cómodamente y que no le entretuviese tanto. Una vez terminó de comer y beber, llenó su mochila y decidido a irse quitó una de las cajas para abrir las puertas, pero al hacerlo una mano negra se adentró por la puerta. Jeff utilizó la caja para golpearla y volvió a bloquear la puerta. Esas cosas no le dejarían salir, por lo que tenía que buscar una salida, lo cual no fue muy difícil. Tomó unas cajas y las apiló una encima de otra para alcanzar una rendija de ventilación, la quitó y se metió en los canales de ventilación y comenzó a arrastrarse por ellas hasta que cedieron por el peso de Jeff. Cayó en una habitación muy oscura. Jeff encendió la linterna e iluminó todo lo que podía. Extrañamente esa habitación tenía un hueco en el techo, pero parecía ser de noche, una noche muy oscura, imposible ver a través de ella ya que era muy densa. Jeff no podía quedarse más dentro del edificio, ya que comenzaron a escucharse ruidos de puertas cayendo. Al parecer las puertas cerradas habían cedido ante aquellos monstruos. Jeff comenzó a caminar lentamente para no hacer mucho ruido. Pudo ver que estaba en el lugar donde había comenzado automáticamente, por lo cual alguien la hubo cerrado, pero volvía aquella pregunta: ¿quién la activó? Jeff no debía perder más tiempo, así que salió de aquel lugar lo más rápido que pudo. Al llegar a la salida, Jeff descubrió que las calles se encontraban en una oscuridad densa y contenida, en la cual era imposible ver aún con la linterna, pero como fuera debía encontrar un lugar seguro, por lo que empezó a adentrarse en la oscuridad.